Soy el primero en reconocerlo. Creo haber cometido casi todos los errores que se pueden cometer en una milonga, pero a vos te quiero acortar el camino. No bailes la cortina. Y si querés saber por qué, seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más peculiar que querer darle de comer a un loro que te ignora. Pepito quiere la papa. Pepito se fue de vacaciones. Y me estoy refiriendo a la regla no escrita de la cortina, a qué hacer y qué no hacer, a qué debiéramos tener en cuenta cuando suena la cortina en la milonga. Porque la cortina no es solo una música entre músicas, no es un relleno y ni siquiera un mientras tanto. La cortina es un mensaje claro, directo y bastante elocuente que funciona como un separador de tandas. Ese momento en el que se anuncia esto que estaba pasando terminó. Se terminó el tango o la milonga o el vals que veníamos bailando y ahora viene otra cosa, otro ritmo, otro clima o muchas veces otra pareja. Como cuando se baja el telón entre actos, el escenario sigue ahí, las luces siguen funcionando, pero la historia que se estaba contando ya cerró su capítulo. Y la cortina le dice a la población milonguera, sin gritarlo, pero tampoco sin susurrarlo, este es el momento de despejar la pista, momento de volver a la mesa, de agradecer el baile, de acomodarse la ropa, de mirar alrededor y decidir qué sigue. Y acá empiezo por hacer hincapié en el primero de una serie de puntos claves que te quiero compartir. La cortina no se baila, o mejor dicho, y esto es importante, no está pensada para ser bailada. La cortina tiene un ritmo o un estilo musical que se diferencia o debiera diferenciarse de lo que se estuvo bailando. Puede ser cualquier cosa, jazz, pop, rock, lo que el musicalizador decida, pero debe definir claramente que no es tango, ni milonga, ni vals, ni una tanda nueva de otro ritmo. Tiene que ser una señal sonora inequívoca, el equivalente musical a una luz amarilla intensa. Entonces cuando veo la luz amarilla, ¿sigo o me detengo? Ahora bien, la duración de la cortina también es un tema a tratar. No puede extenderse demasiado, pero tampoco puede ser tan breve que deje a la gente a mitad de camino. Y acá entra en juego algo muy concreto, la cantidad de público que estuvo en la pista. No es lo mismo una milonga llena, con la pista explotada, que una milonga tranquila, con pocas parejas. La cortina debe dar tiempo real y humano a que la pista se vacíe, a que las parejas caminen, se abracen, se agradezcan y vuelvan a sus mesas sin apuro ni incomodidad, porque cuando la cortina es demasiado corta, genera ansiedad y cuando es demasiado larga, genera confusión. Aparecen las parejas que se quedan moviéndose en la pista y el clima se resiente, pero más allá de la música y el tiempo, lo verdaderamente interesante de la cortina es lo que hacemos nosotros cuando suena, porque ahí aparece el famoso qué está bien y qué está equivocado, y no desde un lugar moral, sino desde un lugar de convivencia. Por ejemplo, en la lista de los está bien, diría que está bien entender que la cortina es un cierre, que no es el momento de seguir desarrollando figuras como si nada, y que no es el instante para aprovechar y meter un último lucimiento. Está bien agradecer el baile, soltar el abrazo con elegancia y caminar hacia afuera de la pista sin arrastrar ese momento más de la cuenta. Está bien usar la cortina para proponer o favorecer el cambio de pareja, para mirar, para decidir y para habilitar lo que viene. ¿Y me conviene esperar lo que viene o lo que viene después de lo que viene? Pero en la lista opuesta a lo que está bien, diría que lo que suele estar equivocado o al menos desalineado con el espíritu de la milonga es quedarse bailando la cortina como si fuera parte de la tanda, ocupando el centro de la pista y generando una especie de burbuja
que ignora todo lo demás, porque sin querer eso comunica algo, comunica Esto es solo para nosotros, el resto puede esperar. Mi momento es más importante que el de los demás. mi momento es más importante que el código compartido. Y aclaro aquí que no lo digo con enojo, lo digo con experiencia. Todos vimos Y algunos fuimos. esa pareja que sigue girando mientras el resto ya está saliendo, mirando de reojo sin saber bien qué hacer. Y lo que debemos entender es que la cortina también ordena el espacio, permite que la pista vuelva a ser neutral, que nadie tenga ventaja, que nadie quede instalado estratégicamente y que el juego social se reinicie. Porque la milonga no es solo baile, es relación, es circulación y es lectura del otro. Y acá quiero decirte algo que me parece importante. La cortina genera igualdad, nos devuelve a todos al mismo punto de partida. Nadie está bailando, todos estamos disponibles y es como un pequeño reseteo colectivo. Por eso, cuando alguien decide no escuchar esa señal, rompe algo sutil pero fundamental, y eso sutil es la confianza invisible que sostiene la milonga, porque la milonga no funciona por reglamentos escritos en la pared, funciona porque todos aceptamos ciertas señales comunes, como un lenguaje compartido. Cuando alguien ignora la cortina, no está desobedeciendo una norma rígida, está desentonando en una conversación colectiva. Ah, si fuera por eso, estoy acostumbrado a desentonar en cualquier conversación, dice mi pareja. Además, la cortina protege algo muy delicado, que es el momento del cabeceo, ese instante en que dos miradas se encuentran y acuerdan un próximo baile. Si la pista no se despeja, si hay parejas ocupando el centro como si la tanda continuara, esa lectura se vuelve confusa y se pierde claridad. Y el tango necesita claridad, necesita que el escenario quede limpio para que la próxima historia pueda empezar con la misma dignidad con la que se terminó la anterior. Y al decir claridad, también me estoy refiriendo a tener cuidado, a cuidar del otro, del espacio y del clima emocional que se crea en la milonga, porque no es lo mismo salir de la pista con serenidad que quedarse aferrado a un momento que ya terminó, a saber retirarse a tiempo en vez de comprometer a una pareja a quedarse en medio de la pista. La cortina es como un pequeño entretenimiento en el arte de soltar, y hay que aprender que en el baile hay principio y fin. Por supuesto, yo lo entiendo, a veces lo que ocurre es que la tanda fue tan linda, tan intensa, que cuesta separarse. Y es hermoso, pero justamente por eso la despedida merece elegancia. Quiero decir, salir juntos de la pista, agradecer con una mirada franca y acompañar a la dama hasta la mesa son acciones que forman parte del baile tanto como una caminata o un giro. Además, la cortina también protege la energía del salón. Si todos permanecieran bailando sin pausa, la milonga perdería respiración y el tango, como el abrazo, necesita inhalar y exhalar. Y la cortina es esa inhalación colectiva. De hecho, respetarla no es someterse a una regla caprichosa, es comprender que somos parte de algo mucho más grande que nuestra experiencia individual. Y cuando entendemos eso, nuestra presencia en la pista se vuelve más consciente, más generosa y mucho más memorable. Si a propósito querés compartir tu punto de vista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien a nadie se le impide bailar una cortina en la milonga, también debemos tener en cuenta que todo lo que hacemos en la pista habla de cómo entendemos el espacio compartido, de cuánto registramos al otro y de qué lugar elegimos ocupar dentro de una comunidad. Porque de lo que estamos hablando es de saber cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo sostener y cuándo soltar,
por lo que la cortina, en ese sentido, es una gran maestra silenciosa, a través de la cual aprendemos que todo encuentro tiene un comienzo y un final, que saber cerrar también es una forma de respeto y entender al fin que la cortina puede durar apenas un minuto, pero lo que revela de nosotros puede durar mucho más. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.